Buenas tardes amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y nuevamente vean mi cara de alegría, pero por el otro lado también de angustia, porque hoy tenemos al diputado Javier González. Señor Javier, gracias por estar aquí. Y vas a decir por qué angustia. ¿Por qué angustia? Porque se los voy a decir tal cual. Sí. Viene a hablarnos del México que estamos viviendo y pues ya no sabes si alegrarte, reír, llorar, ponerte triste o sobre todo Pero, con ese préstamo que estamos pidiendo al banco, o sea, ya olvídate, ya vamos a quedar endeudados, todavía más endeudados para toda la vida. pero hay que alegrarse. Ya está sacando lo peor el presidente de sus políticas, de su pensamiento, de su gobierno en este último año, pero ya se va y nos queda esto, nos va a dejar endeudados, nos va a dejar como un sistema de salud que está roto, con 250,000 muertos en eso que se pueden salvar. Nos va a dejar con el sexenio con más muertes violentas también, pero se va a acabar y créeme que el Frente Opositor estamos armando un plan de gobierno que va a funcionar muy bien y que va a catapultar a México. Va a cambiar todo el año que entra después de las elecciones y para bien. Fíjate que hay cosas que me llaman mucho la atención, que desde hace prácticamente 2 años que se empezaron a hablar de las corcholatas, y ya después, hace un año que ya fue más en firme, como que nos olvidamos de este sexenio, nos pusimos a futurear en el próximo, ¿no? Cuando, ya lo dijiste, la realidad es abrumadora, los desaparecidos, la libertad de expresión, los periodistas que han caído, nuestros compañeros. O sea, de repente empiezas a ver, ¿qué podemos decir de los efectos del COVID que todavía no desaparecen? La falta de abasto en las medicinas, o sea, son tantas cosas que dimos por hecho de que ya vivíamos en otra situación, en un mundo de caramelo, y estábamos hablando del 2024, cuando estábamos en el 22, 23, y todavía falta un ratote, ¿no? Falta un año, pues, un año y lo que queda del mes de septiembre del año que entra, son, digamos, 12 meses y medio. Y tenemos que aguantarlos. Ahora, ya sabemos que el presupuesto que mandó López Obrador, que mandó la presidencia, realmente lo manda la Secretaría de Hacienda, ¿no? Pero es un presupuesto terrible, terrible. Y se va a votar en noviembre. Y yo tengo por ahí una esperanza remota que algunos de los diputados de Marcelo Ebrard, que están desencajados, que no tienen futuro político, solo son como 70 diputados y senadores, y la mayoría no tienen ya futuro político. Entonces, que se den cuenta de aquí o no tienen futuro político en Morena. Entonces, que hagan un acto de patriotismo de sensatez. Y quizá podamos tener un presupuesto un poquito menos malo. No puedes tener otra vez, es que se repite lo mismo y lo mismo y lo mismo. Todo va para los programas del señor presidente y ya. Y nada más. Nos va a dejar un tren, el Tren Maya, que es terrible. Se han gastado 500,000 millones de pesos. Con eso alcanzaría aquí en la Ciudad de México para completar el sistema de transporte colectivo metro a todos los rincones de la ciudad. Que tú salgas de tu casa, puedes caminas menos de 1 kilómetro y tienes una estación del metro. Y luego te bajas en donde quieras y a tu destino final también menos de 1 kilómetro. Con eso que se está gastando en un Tren Maya que el día que abra va a empezar a perder 11 millones de pesos al día, cifras de ellos. Claro. Y eso si está lleno y eso si funciona todo perfecto. Nunca funcionan las cosas bien con la 4T, porque se han dedicado a hacer cosas que no saben hacer. Entonces el Tren Maya ya vimos que en su inauguración salió terrible, salió fatal, tardó 10 horas me parece, un trayecto que en coche se puede hacer en 45 minutos. Eso no va a servir, no va a funcionar. Va a dejarnos pérdidas. Yo lo que avisoro y reto aquí a la gente que nos está mirando a que nos dé alguna propuesta de qué hacer con el Tren Maya, porque lo que quieren hacer no va a funcionar. Y te doy, por ejemplo, la del aeropuerto. El aeropuerto, porque yo quiero contender para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Estoy esperando las reglas de los partidos políticos de oposición para poder inscribirme y poder caminar. Tengo las propuestas necesarias para que esta ciudad cambie, para que esta ciudad realmente ofrezca oportunidades a todos y un crecimiento económico que hoy no lo tiene, porque hoy está completamente saqueada. Y una de las propuestas es la del aeropuerto. Ya hizo el aeropuerto de Santa Lucía. No va a funcionar jamás como un aeropuerto de una ciudad tan grande como esta, porque no tiene el sistema de transferencias. Mira, un aeropuerto de una ciudad como la Ciudad de México tiene que recibir un avión, por ejemplo, de Alemania. Viene el avión de Lufthansa, aterriza y en menos de 5 horas tiene que haber 50
aviones a 50 destinos diferentes. Ujú. Eso está pasando hoy en la Ciudad de México, ya completamente saturado, pero jamás va a pasar en Santa Lucía porque tiene 14 salas. Simplemente no hay manera que pueda ese aeropuerto funcionar como un aeropuerto de una ciudad como la nuestra. Y perdóname, nada más ahí te voy a recordar algo. El boicot que ha tenido el aeropuerto de la Ciudad de México. Con todo. Por la reducción de los vuelos, y lo último que me acuerdo es de 53 a 42 vuelos, ¿no? Así es, eso va a ser en enero. Mira, imagínate nada más que una ciudad que depende de eso, depende de la gente que llega, la gente que se va para comercio, para turismo, para todo lo que es economía, todo lo que es la economía de la ciudad. Una ciudad que está en decremento económico en los 6 años de gobierno, 5 años de gobierno que llevan, y la peor entidad en crecimiento económico, la peor. ¿Por qué? Porque están robándose todo el dinero para las campañas políticas de las corcholatas y las mini corcholatas que están empezando a salir ahora. Es que perdóname, con tantas cosas de corcholatas, yo ya pienso que ya no estamos en una elección, sino en una película de ficheras. O un camión de refrescos. O también. un camión de refrescos, porque Sí, pero espérame, sí, nada sí. más ver ahorita los que ya se han apuntado, ves por un lado, Clara Burgada al menos sí conoce parte de la ciudad. Que es la delegada de Iztapalapa varias veces. Ok, pero al menos la conoce. Sí. Viene un policía, García Harfuch, que realmente es cuestionable, porque además yo no sé si era compañero tuyo o no, porque también fue priista, panista y ahorita... No, mira, yo es mi primer puesto que tengo. Yo, o sea, soy diputado desde 2021, gané la elección, una elección directa, difícil, competida, 25, 26 puntos abajo y la acabé ganando por 11 puntos. No conozco al señor Harfuch. No, pero lo que me refiero es que he estado en los tres, de alguna todos manera, lados. en todos lados, ¿no? Digo, no cuestiono su capacidad, pero sí, de alguna manera, los señalamientos que le hacen por los vínculos que ha tenido es Bueno, otro punto. eso será un negativo de él si es que llega la Sí, boleta, ¿no? y el tercero, Cuauhtémoc Blanco, Bueno. que dices, bueno, después de la experiencia de Morelos ya cualquier cosa No, es bueno, creíble, es que eso sí no puede ser. O sea, a ver, en esta ciudad se necesita gente con capacidad en alguno de los ramos, o en todos los ramos, cuando menos que le entienda. Con todo respeto para el señor gobernador de Morelos, pero él jugó bien fútbol en su momento y se acabó. Pero esos de alguna No manera sabe sumar. sí, pero esos son los que te vas a encontrar. No sabe leer, no sabe sumar bien. Pero esas personas son las que te digo, Sí, no cuestiono la capacidad qué de bueno. los, el tercero es el cuestionable. Pero qué bueno, mira, que sea Cuauhtémoc Blanco le vamos a ganar, porque el votante de la Ciudad de México es más ilustrado, es más conocedor, está más politizado, sabe y conoce, cuando menos al candidato a jefe de gobierno lo va a conocer. Va a conocer antecedentes y va a conocer capacidades. Entonces, a mí la verdad, por ejemplo, yo viéndome, no me veo en un debate con Cuauhtémoc Blanco, porque sí, yo creo que ninguno de los que mencionaste podría estar en un debate con Cuauhtémoc Blanco, porque casi que sería un ridículo. Sería una afrenta para los que vivimos en la ciudad, pero bueno, si lo ponen en la boleta. Ahora, ¿cómo lo van a poner en la boleta si se requiere una residencia y el señor es gobernador de Morelos, que también requiere residencia? Entonces, si nos vamos a romper las leyes, pues ¿a dónde vamos a llegar, no? A la ley de Herodes. Yo creo que eso no debe de pasar aquí, ¿no? Yo creo que, mira, la Ciudad de México es ganable para la oposición. Todas las encuestas andan 10 puntos abajo la oposición, más o menos, sin candidatos. Y una vez que haya candidatos y que se puedan ver las propuestas. Te termino lo del aeropuerto. Mira, el aeropuerto, Sí, por favor. lo que tiene que pasar en el aeropuerto, y que podemos hacerlo con presupuesto del gobierno de la ciudad, es de lo que ya tenemos, hacer un tren rápido a una terminal 3, que es donde estaba el aeropuerto, que no se hizo, que destruyó López Obrador a un costo de 500 mil millones de pesos, entre destruir ese y hacer el de Santa Y Lucía. que seguiremos pagando. Que seguiremos pagando, y ahí puedes hacer, tiene casi 100 salas el aeropuerto actual. Podemos hacer 50 más de inmediato y otras 50 más muy rápido. Y tiene 4 pistas de inmediato y otras 2 más que pueden agregarse. Y tienes un aeropuerto, no el más hermoso, no el del arquitecto reconocido, pero funcional, y que nos lleva a la próxima etapa de la Ciudad de México. Con eso y otras cosas le damos un crecimiento a la ciudad. El metro tenemos que hacer líneas del metro y terminar el plan maestro de desarrollo del metro adecuado a esta fecha. El plan que se hizo en los 70s lo tenemos que adecuar, la ciudad creció y tenemos que llevarlo a cabo. Y darle mantenimiento, porque es una de las Correcto, cosas que darle se cuestionan mantenimiento. mucho. Y Santa Lucía se queda ahí sí como aeropuerto de carga, pero todos los terrenos, yo ya fui, ya lo vi, no he volado desde ahí, pero no es necesario. Y hay una cantidad de terrenos vacíos impresionante que podemos, bien organizados, hacer nodos de distribución y parques industriales.
en la dinámica del Tratado de Libre Comercio que vamos a hacer con Inglaterra y del nearshoring. México está puesto, y la Ciudad de México, que es el motor del país, está puesta para recibir una cantidad de inversiones que haga que tengamos una ciudad con oportunidades maravillosas para todos, de crecimiento económico, de mejora en la calidad de vida. Lo único que necesitamos es hacer las cosas bien. Sin duda. Pero Javier, mira, yo en ese sentido como que ya no entiendo. Porque se ha avanzado del friendshoring ahora al nearshoring y estamos ya viviendo el dreamshoring. Porque ya todo es un sueño. O sea, nos estamos embelezando en lo que no tenemos. No hay infraestructura, se está generando. Por ejemplo, ¿quién va a querer venir a invertir a México con toda la inseguridad que hay en las carreteras? Sí, sí. O sea, hay muchas cosas que nos están inquietando más. Y se habla mucho, te reitero, del nearshoring y ojalá lo aprovecháramos. Pero es cuestionable lo que está pasando. Pero es importante lo que mencionas del nearshoring. Todo lo que Estados Unidos, básicamente, pero Occidente en general, Europa, Estados Unidos, etcétera, están fabricando en China, y Estados Unidos es nuestro cliente principal, puede fácilmente ser fabricado aquí en México. Uh-huh. Y a Estados Unidos le conviene porque en esta dinámica global, a partir de la pandemia, se dieron cuenta que su competidor es China. No quieren alimentar al dragón. Y tienen razón, porque ellos quieren conservar su supremacía desde su punto de vista y para eso no le pueden seguir dando al dragón de comer. Entonces, ellos están más que dispuestos. Yo he hablado con empresas norteamericanas y con diputados norteamericanos. Están más que dispuestos a venir a México inmediatamente con cientos de empresas. Hablé con los ingleses también. Los ingleses se salen de la Unión Europea y se quedan huérfanos. Necesitan recuperar ese abasto que tenían antes con los tratados de libre comercio que tenía la Unión Europea y que ya no los tienen, y México está puestísimo. Eso sería un aumento del 25% en nuestras exportaciones, que ya de por sí son buenas. Necesitamos hacer las cosas. Mira, yo fui con funcionarios de economía, una subsecretaria de economía de la 4T, y increíble, ¿no? Bueno, sí hay que hacer el tratado con Inglaterra, es muy bueno, salimos muy bien parados, va a crecer el país, pero no tenemos dinero para las traducciones. Entonces yo les dije, bueno, miren, con todo gusto los apoyamos con las traducciones, yo les traduzco. ¿O quieren a alguien más? Conseguimos a alguien, un profesional que esté sentado haciendo las traducciones del tratado. No, bueno, la verdad es que no tienen ni idea para dónde van. Y hay muy poco profesionalismo y muy poca visión de futuro para el país. Pero en el minuto que eso cambie, mira, tienes personajes que realmente son expertos en la materia. Claro, Luz María de la Mora estaba en un momento dado. Ahora tienes a Alfonso Guajardo, que está haciendo el plan internacional de Xóchitl Gálvez, lo está haciendo Guajardo, que es experto en eso. Y él va a hacer un tratado de libre comercio rápido, eficiente y que le va a dar a México todo con Inglaterra. Entonces, 250 empresas están dispuestas en Inglaterra a venirse inmediatamente a México a fabricar lo que ellos necesitan, inclusive cerca del AIFA, pero no lo hacen porque no tenemos el tratado, y el tratado no lo tenemos porque de verdad son de un nivel tan bajo los de la 4T que ya está doliendo en el bolsillo de los mexicanos. Nosotros en este momento deberíamos ser el país. No hay otro para el nearshoring. Si tú ves el mapa del mundo, ¿qué país puede fabricar lo que Estados Unidos necesita? Tienes que tener mano de obra calificada y de buen precio, un buen valor agregado. Tienes que tener cercanía, que la tenemos nosotros, y tienes que tener un país lo suficientemente grande para que aguante todo eso. Nada más hay dos: México y Brasil. Brasil está más lejos y Brasil ya es de los BRICS. O sea, BRICS empieza con B de Brasil. Entonces, Brasil ya está aliado con China. Sería facilísimo que tuviéramos una ciudad pujante y un país que realmente crezca económicamente a niveles del 6 o del 7%, pero pues tenemos la mira tan estrecha que la necedad del Tren Maya, la necedad, ya costó 500 mil millones de pesos, Más lo que se acumule. Más lo que se acumule. La necedad de la refinería Dos Bocas, que ya costó 400 mil millones de pesos. Más lo que se acumule. Más lo que se acumule. Pérdidas de Pemex porque están hechos un desastre, y de la CFE, que ya estaba ganando dinero la CFE, pero lo pasaron a pérdidas en 5 minutos metiendo a Bartlett y cambiando o pretendiendo cambiar las leyes de producción de energía. Bueno, ahí estamos hablando de 700 mil millones de pesos.
Es una cantidad increíble. 500,000 millones de pesos se perdieron en la construcción de la IFA y la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, así no se puede. Tienes que tener un gobierno que realmente mida los proyectos y que lleve a cabo los proyectos que son fundamentales para el crecimiento económico y el bienestar de los mexicanos. Y aquí es lo que le guste a un solo señor. Pero fíjate, algo que me llamó mucho la atención. La semana pasada tuvimos la reunión, la segunda convención México-Estados Unidos, y me impresionó, la verdad, y lo digo así con mi cara de sorprendido realmente. Estuvo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, y el señor le estaba echando más porras a México que prácticamente parecía otro mexicano. Decía, decídanse, háganlo, crezcan, realmente crezcan. Somos un gran país. No, estoy seguro de ello, pero curiosamente... Y somos una gran ciudad. Nada más que tenemos un gobierno, el peor que ha habido desde la Revolución Mexicana. Tenemos una persona, él es secretario de todo. Se levanta, va a la mañanera, hace su desplante en la mañanera todos los días, echa chistes, etcétera, y luego se va a descansar. Los secretarios, pues dime cuál. No sirve ninguno. O sea, los secretarios no existen. Ni de economía, de ningún tipo de secretarías. Están completamente borrados. Es el perfil. Es el mismo perfil de Donald Trump, el mismo de Bolsonaro. Por ahí Milei, que parece que va a ganar las elecciones en Argentina, mismo perfil. Son one-man show, son espectáculos de una sola persona, son estandoperos. Ellos salen, hablan, dicen, y no hay un gabinete porque todos están completamente opacados por la personalidad del Tlatoani. Mira, somos un gran país y una gran ciudad, y algo debemos de sacar de este desastre que es la Cuarta Transformación y López Obrador. Debemos sacar el fin del Tlatoani, el fin del gobierno unipersonal, del presidencialismo absolutista, donde lo que dice el rey es lo que se hace y nada más. Y estamos en la posibilidad de hacerlo con los gobiernos de coalición. Xóchitl es la candidata presidencial, pero va a tener y está comprometida a tener un gobierno de coalición de la gente más capaz de los partidos políticos y de la sociedad civil para llevar a cabo los proyectos, no los que ella quiera, no los que a ella se le ocurran en un mal sueño o en un mal desayuno, sino los que están realmente estudiados y que van a llevar a cabo para que México crezca. Nada más esos. Sin duda, pero Javier, hay varias cosas que me llaman la atención ahí. Por ejemplo, estás comentando, y me parece muy bien que haya un proyecto de coalición, pero seamos realistas. Hay un presidente que tiene una popularidad, que nos gusta o no, es bastante grande. Segundo lugar, tiene el presupuesto. Sí. Formal y no formal. Sí. Tiene la estructura para hacerlo, lo hemos visto en las elecciones. Tiene un ejército y una marina que van a colaborar con él. O sea, hasta los narcos los tienen, ¿no? Por eso, formal y no formal. O sea, de repente te das cuenta de que cuando, no lo digo yo, lo dicen los estadistas, lo dicen las personas, cuando ves eso dices, wow. Por el otro lado también, hay que verlo, y con todo respeto lo digo, el PRI no tiene, la marca del PRI, digamos que no es la más favorable en este momento, ni la del PAN. Entonces, estamos yendo con los positivos de ellos, con los negativos de ellos, y obviamente le rogamos a Dios que haya realmente una transformación de fondo, pero una transformación me refiero como un movimiento de oposición fuerte. Sí. Porque en la medida que haya una oposición fuerte, tendremos un país en mejores condiciones. Y con todo eso que tienes toda la razón, con todo eso que estás diciendo, hoy Morena ya tiene esos negativos importantísimos, a la par de cualquiera de los partidos del PAN o del PRI, y como solo hay dos opciones, hoy y en medio no hay nada, porque en esta polarización en medio no hay absolutamente nada. Hoy en la presidencial, Xóchitl está 12 puntos abajo, 13 puntos abajo de Claudia Sheinbaum. Eso es lo que hay. Y en la Ciudad de México son 10 puntos, que como son dos, son 6 y 6 o 5 y 5 en el caso de la ciudad. A 10 meses... Es muy bueno. Y con, además, otra cosa con la aprobación de López Obrador. Vamos a cerrarlo de 56 o lo que sea, pero vamos a cerrarlo a 60 para que hagamos el ejercicio más fácil. De su 60% de aprobación, él tiene 15% que lo idolatran, lo aman, lo adoran, se rasgan las vestiduras y le creen todas las mentiras que dice. El otro, que es 45%, pues gente que a la pregunta aprueba o no, dice sí, pero cuando dicen, ¿y apruebas la política de López Obrador en salud? Te dicen no. ¿Apruebas la política de López Obrador en seguridad? Te dicen no. ¿Apruebas en economía? Te dicen no. Ese es un apoyo que es muy volátil.
Y del lado de la oposición, ese 40% que está en contra de López Obrador, 35 puntos aborrecen al presidente ya de una manera hasta enfermiza, diría yo, ¿eh? Y solo 5% es el que puede ser un poquito flexible. Entonces, realmente tienes 35 contra 15 y 50% del electorado que va a estar en medio y que va a analizar en su momento, poco a poco, en estos meses, quedan 9 meses, en estos meses que quedan para las elecciones, qué es lo que más me conviene, qué es lo que más le conviene a mis hijos y qué es lo que más le conviene al país donde vivo. Pero hay algo que no hemos considerado, los programas sociales que son clientelares, ¿no? Él va, mira, a ver, ya se está viendo. O sea, tenemos que ser realmente ciegos. La cantidad de espectaculares, bardas, la movilización que tuvieron las corcholatas, Sheinbaum y las otras, los otros, fue brutal. Miles de millones de pesos. Si esto fue la previa y gastaron miles de millones de pesos en promocionarse, ¿de dónde sale ese dinero? Se lo están robando de las arcas públicas, claramente. Eso no hay de otro origen. El único origen que hay es que lo están desviando del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas, del presupuesto de la Ciudad de México, y no le dan mantenimiento al metro por mantener ahí algunos espectaculares de la señora Sheinbaum en Coahuila, ¿no? Entonces, sí vemos que el año que entra va a haber una cantidad de dinero para comprar las conciencias de los ciudadanos, pero terrible. Sin embargo, son muy pocos los ciudadanos hoy en día que por 500 pesos venden su voto. Muy pocos. A lo mejor un 5%, a lo mejor un 10%. Si ellos creen que les va a alcanzar eso, están jugando el juego del PRI en otras épocas. Y no les va a alcanzar. Excelente. Si te parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver me gustaría que hablaras de cómo combatir dos cosas. La inseguridad económica y la inseguridad social que se está viviendo, en este caso en la Ciudad de México. Si les parece bien, hacemos una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Son aprendizajes bien dichos. Sin embargo, en la quinta dimensión, en estos tiempos de ascensión planetaria, que vuelvo a repetir, es la oportunidad de aprender desde el amor, ya no desde el dolor. Encontrar esas ganas, esa motivación que te lleva a realmente a escuchar tu voz interior. Y para ello, mi querida Esther, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hacer una sanación en grupo. ¿Qué les parece? Vamos. Visualízate, querido y querida, donde te encuentras, sentada en esa silla. Es un coach visual y por qué te interesa a ti el que tú tengas este conocimiento. Querida Ainhoa, buenísima tu cápsula, la verdad, con mucho contenido y sobre todo con mucha información que puede ayudar a todos nuestros amigos y amigas. Eventos muy importantes que creo que los que participamos nos sentimos muy complacidos de que así haya sido. Uno de ellos fue en noviembre del año pasado y fue justamente por lo del INE no se toca. Y luego se repite este fenómeno de que congrega a la sociedad civil y estuvimos en el mes de febrero para que defender a la Suprema Corte. Imagínense con esta embestida que ha hecho en contra de los poderes de la Unión. La posición de la sociedad civil. Y es esta sociedad civil que le empieza a dar forma a un grupo de organismos, de organizaciones. Se crea también el Foro Internacional, el Foro Social, en el marco justamente en el que se da el Foro Económico Mundial. Empieza a tener fuerza y empieza a notarse en el mundo que el peso de la sociedad civil cuando se organiza, cuando no tiene el movimiento como líder o un liderazgo provocado por un partido político. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Javier, ¿cómo hacemos para acabar con la inseguridad en la Ciudad de México? Y me refiero a económica, yo diría que política y social. Mira, la violencia, vamos a empezar por eso, si te parece, sí, Alejandro, porque son varias aristas. Y si tú reduces la inseguridad de manera notoria, vas a tener más posibilidades de crecimiento económico también. Sin duda. Lo que tenemos que tener, esta ciudad da para tener una ciudad inteligente completa. Entonces, tenemos cámaras, faltan algunas, faltan quizá muchas cámaras, hay que hacer esa inversión y hay que hacer que las cámaras puedan tener reconocimiento facial. Para que si en algún momento dado a una persona, a usted que me está escuchando, esperemos que no, lo asaltan cuando va caminando por alguna calle, en ese momento el asaltante está identificado con reconocimiento facial por una cámara
Y si no se le puede detener ahí por el tiempo, aparece a lo mejor en Coyoacán, y en Coyoacán lo detecta otra cámara también con reconocimiento facial, y entonces sí vamos sobre él. Una ciudad inteligente es una ciudad segura. Tenemos que tener esa vigilancia electrónica para poder actuar, y tenemos que tener mejor policía. Y vamos en camino a tener mejor policía. Lo que necesitamos aquí es aumentar el número de efectivos, que no es suficiente todavía, vamos en buen camino, pero no es suficiente, y hacer de esta una ciudad verdaderamente inteligente, que pueda detectar los crímenes en el momento que están sucediendo, por vía de cámaras, por vía de detectores, y que con esas cámaras, con reconocimiento facial, podamos después ir sobre el delincuente. Entonces, aquí, el que la hace, lo vamos a cachar. Y la segunda parte es cero tolerancia. No podemos permitir que haya delincuentes que una, otra y otra vez cometen sus fechorías, llegan al juzgado y salen rápidamente al Ministerio Público. Eso no puede pasar. Tenemos que ser muy profesionales ahí para que el que comete un delito, sufra la pena correspondiente a ese delito. Con esas dos cosas, la inseguridad en esta ciudad se va para abajo. La tercera, que yo diría que es obvia, pero hay que decirla también, es que hay contubernio entre las autoridades con grupos de delincuencia organizada. Desde narcotráfico menor o narcotráfico mediano, hasta los asaltantes a casas habitación en la zona poniente de la ciudad. Entonces, evidentemente que eso no se va a permitir en mi gobierno. Yo me voy a encargar de que los alcaldes que tengan cualquier tipo de conexión con criminales, el propio alcalde se vaya a la cárcel lo más rápido posible. Por supuesto que no lo van a hacer porque le van a tener miedo, porque voy muy en serio sobre el tema de la inseguridad y de la delincuencia. Pero, por ejemplo, también hay otra cosa que es inseguridad económica. Estamos viendo que hay muchos negocios que están siendo cerrados por las autoridades, llámese porque están justificándose en la tala ilegal, y vemos que se cierran, pero no por tala ilegal, se cierran por cualquier otro motivo administrativo, pero no es por tala ilegal. Entonces, ese tipo de cosas lo único que hace es está afectando la generación de riqueza. Correcto. Mira, a ver, yo veo las cosas de otro punto de vista que los políticos normales. Yo llevo toda una vida generando empleos, trabajando. Sé lo que cuesta trabajar y ganarse el pan. Voy a ser el primer jefe de gobierno en la ciudad que verdaderamente genere empleos, que verdaderamente se meta para apoyar a los pequeños, a los medianos negocios, para apoyar a los independientes, a los profesionistas, a que tengan un trabajo que sea con mayor remuneración y con mayores oportunidades. Mira, el metro, porque el metro no solo es transporte como tal, por supuesto que te lleva de un lugar a otro, pero ciudades como París o como Londres desarrollaron sus economías y desarrollaron la economía de los que menos tenían en ese momento con transporte rápido y eficiente. No es lo mismo que para ir de un lugar a otro de la ciudad, donde puede haber un empleo propicio, que pague más, que esté más cómodo, no es lo mismo tardar 2 horas y media y 2 horas y media regresa, que pasa hoy en día, que agarrar un metro y estar ahí en 40 minutos o en media hora. Necesitamos completar el plan del metro. Necesitamos 20 líneas más, necesitamos darle mantenimiento a las 12 que existen, que no se les está dando mantenimiento y que están en una situación realmente de riesgo. Solamente cuando está a punto de caerse es cuando llegan, y si llegan un poquito tarde se nos vuelve a caer. Por ejemplo, la 9 de Pantitlán, que ahorita le están dando un mantenimiento muy, muy leve, pero ahí hay fotos y están en mis redes sociales, Javier Gesilón, y se está cayendo, y se va a caer. Y es una línea que lleva mucha gente. Entonces, si tú permites que la gente se transporte rápido y eficiente en una ciudad, lo que te dije, que tengas una estación del metro a menos de 1 kilómetro, 8 o 7 cuadras de tu casa, te puedas subir y puedas llegar a tu destino de la misma manera. También tienes acceso a mayores ofertas de productos y de servicios. No es lo mismo lo que hay en una pequeña cuadra que lo que hay en toda la ciudad. Si el precio vale la pena, te puedes transportar de un lugar a otro para tener un ahorro, para tener un mejor servicio, para tener un mejor producto, y eso va a la bolsa de la gente que toma el transporte público, la bolsa de la gente que menos tiene. Otra que tenemos que hacer, conectividad, es lo que te da el crecimiento. Conectividad física por el metro y por otros sistemas de transporte, y también conectividad por internet. Yo propuse
el Internet gratuito, una cúpula de Internet, decía en ese entonces, gratuito, para toda la Ciudad de México. Lo hicieron, pero lo hicieron terriblemente mal. Hay un Internet que no funciona prácticamente nunca. Yo lo que estoy proponiendo es una serie de líneas de Internet muy eficientes, de muy alta tecnología, como las que tienen las empresas privadas. Y no estoy buscando algo nuevo, ni voy a inventar ninguna cosa que no exista. Esa red va a llegar adentro de las casas de la gente que menos dinero tiene y de toda la gente de la ciudad. Adentro de tu casa, adentro de la mía, Alejandro, adentro de la tuya. Tú puedes prender tu teléfono celular y tener red gratuita inalámbrica para poder conectarte a lo que tú quieras, a lo mejor a ver un video, pero también a ver los programas de desarrollo económico de la ciudad, en donde vas a tener una oferta muy grande de empleos, mejor pagados, y pegado con los empleos, el camino en capacitación y entrenamiento para poder llegar a tener esos empleos. Entonces, cualquier persona, cualquier joven o no tan joven que nos vea desde su casa va a tener en la palma de sus manos un teléfono que no le va a costar, no va a tener que ir al Oxxo por las recargas y pagar sus 50 pesitos semanales con mucho esfuerzo, sino que lo va a tener gratuito. Y si se mete a las páginas del gobierno de la ciudad, va a poder encontrar empleos en todos los niveles, siempre para mejora de la persona que lo está viendo, y cómo acceder a esos empleos en cuanto a capacitación y en cuanto a adiestramiento. Así se genera una ciudad de veras. Sin duda. Un favor, ahorita lo comentaste, Javier, pero para la gente que nos está viendo, ¿cómo te puedes seguir en redes sociales? Mis redes sociales son todas @Javier G. Sirión, Javier es con X y Sirión con Z. Ok, perfecto, ya no hay... Gracias, Alejandro. No, al revés, ya no hay duda de que te van a seguir. Otra de las cosas que yo tengo inquietud. Ahorita, obviamente dijiste, las bases tienen que salir y todo. Sí. Quienes se han manifestado por el lado de la oposición de este frente, que yo tenga conocimiento, es hasta ahorita Sandra Cuevas. Sí. No estoy seguro si Lía Limón también ya lo Lía Limón, sí. Y creo que son los únicos. No, Santiago Taboada. Santiago, perdóname. Adrián Rubalcaba. Adrián, se mencionaba que Cintia López Castro. Beatriz quería en un momento No dado, ya al manifestó final no nada. supe, ya salió. Bueno, Sí. entonces a lo que me refiero es, hay de alguna manera una gran oferta. Sí. Van a tener que hacerlo mejor, te deseo el mayor de los éxitos, porque, o sea, la gente buena necesita ocupar lugares buenos. Muchas para gracias. la gente. Pero aquí yo tengo una duda. Siempre se habla de si yo llego, pero lo que yo estoy viendo es que también hay una armonía y un equipo en decir vamos a apoyar a que quede. Eso es muy correcto, sí. Esa es la idea. Absolutamente. Mira, yo he hablado con todos los que mencionaste y con otros más. Está Cintia López Castro también. En fin, hay varios más. Xochitl, hablé con ella en su momento, porque ella iba para la Ciudad de México, luego ya brincó a la presidencia. La destapó Sí, de Palacio Central, ¿no? Tlatuani de Palacio. Mira, aquí el primer convenio que tiene que haber, y que de manera informal hay, pero tiene que estar por escrito y tiene que estar bien claro, es un gobierno de coalición donde participen todos los partidos políticos y que quien gane sea apoyado por todos los demás. Sea apoyado por todos los demás, tanto en la campaña para ganar como con las propuestas. Entonces, si alguno de los que mencionaste y otros que no mencionaste tienen buenas propuestas para la ciudad, las tenemos que incorporar, las tenemos que medir. No caprichos, sino propuestas que sean medibles, que sean viables. Las medimos, vemos su viabilidad y las llevamos a cabo si son en beneficio de los capitalinos. Y ese es un convenio que hay muy buena onda entre los aspirantes de la oposición. Está también Cházaro del PRD, que le mando un saludo. Hay muy buena onda, hay una sinergia que se está desarrollando. Por supuesto que hay una competitividad previa, porque pues todos quisiéramos, y yo en lo particular quiero ser el que encabece el proyecto, pero finalmente todos vamos a aportar los conocimientos que tenemos en nuestras áreas particulares para que esta ciudad sea de primera. Por arriba va México y por arriba va la ciudad, y ya después vienen las cuestiones personales de partidos o personales. Ahora, te pregunto, dentro de esta situación que vivimos ahora, hay algo que se habla de esperanza, pero es lo primero que hemos perdido, la esperanza. ¿Cómo hacer para que los ciudadanos vuelvan a reconsiderar esa esperanza, esas ganas de crecer, esas ganas de aspirar? No hay de otra, tenemos que dar resultados.
O sea, mira, si alguien te contrata con su voto, yo lo veo así. Te están votando, te están contratando por el voto para que hagas un trabajo. Y te están contratando para que hagas el trabajo bien. Entonces tienes que dar resultados. Y los resultados son aumento en el nivel de vida de los capitalinos, en mi caso. Entonces, yo estoy obligado moralmente y obligado por las urnas en el momento que se realice la votación a llevar a cabo todos estos proyectos, Alejandro. A llevarlos a cabo bien, de manera honesta y de manera eficiente. ¿Para qué? Para que los ciudadanos vivan mejor. Esa es la única manera de recobrar la esperanza, con resultados, porque efectivamente todos han gobernado y también hay que decirlo, ha habido aciertos importantes de todos los que han gobernado, inclusive de este señor presidente. 1 o 2 aciertos tiene. Algunos a lo mejor no se dio cuenta, pero en algunas cosas no la regó. Ha habido aciertos y ha habido también cosas terribles y esas tienen que quedar atrás. Ahora tiene que haber predominantemente aciertos. Y yo voy a encargar de eso en la ciudad, de que se note en un cambio sostenido en el nivel de vida durante los 6 años, de 2024 a 2030. ¿Cómo? La seguridad que te platiqué con una ciudad inteligente, la movilidad con un sistema de transporte que llegue a todos lados y que sea limpio, eficiente, cómodo y seguro. Hoy no, pero tiene que serlo en el futuro. Y limpio, ¿no? Limpio, así, subráyalo, sí, ¿no? Sí, eficiente, cómodo y seguro, pues, sí, y limpio. Y las posibilidades de desarrollo de los que vivimos aquí. Yo voy a ser el gran generador de empleos y de desarrollo económico personal de todos los que vivimos en la ciudad. Todos los que viven en la ciudad, que se metan a mi sistema, van a tener oportunidad de tener un trabajo que les pague más, o que les guste más, o las dos cosas. Ahora, otra de las cosas que lo debe entender la gente, suponiendo que se gana en la Ciudad de México. Hay elecciones en Puebla, suponiendo que gana en Puebla, la oposición, suponiendo que gane Morelos, la oposición, pero vas a tener vecinos. Son 9 estados. Bueno, sí digo, pero vas a tener vecinos Sí. en Tlaxcala que pertenecen al gobierno, al partido oficial. Tlaxcala, Estado de México. Estado de México que rodea al DF prácticamente. Entonces, digo, son varios estados, pero lo cierto es que, ¿cómo va a ser? O sea, todos pensamos que siempre que hay gobiernos de oposición o contrarios, se meten el pie. ¿Cómo lograr que haya una armonía en eso? Mira, a ver, yo no tengo nada en contra de la señora que hoy gobierna el Estado de México. Me parece que se equivocaron los electores, los que votaron por ella, porque tiene que haber alguien con más capacidad. Pero voy a hacer todo para llegar a un gobierno en el cual nos llevemos bien y tengamos las sinergias suficientes para que también se beneficien ellos. Aquí la realidad es que tienes a la Ciudad de México en medio del Estado de México y que todos los días vienen entre 5 y 7 millones de personas del Estado de México a la ciudad. Entonces, si tú pones una ciudad segura, un transporte público eficiente, se van a beneficiar también los que viven en el Estado de México y eso está muy bien. Entonces, ella, la señora Delfina, pues va a tener que aquilatar que también, de refilón, si quieres verlo así, le vamos a dar una mejora en el nivel de vida, en la calidad de vida de la gente que vive en su entidad. Y para eso simplemente tiene que cooperar, no estorbar, porque es en beneficio de la propia gente del Estado de México. Ella en este momento no tiene, va a entrar en los próximos días a gobernar, no tiene un programa de gobierno eficiente, no tiene planes que realmente vayan a cambiar la vida de los mexiquenses, pero nosotros lo vamos a hacer aquí en la Ciudad de México y eso va a permear. Hay tanta gente que va de un lado a otro, son calles las que dividen la ciudad, no estamos hablando de distancias, que se van a beneficiar muchísimo. Y cualquiera que vea lo que está pasando en la Ciudad de México, pues se va a dar cuenta que también a los que viven allá les va a beneficiar. Ahora, otra de las cosas, Javier, hubo varios rumores durante, por ejemplo, el Estado de México, las elecciones, en donde se decía que tu compañero de partido, el gobernador, en ese momento no había hecho nada y había hecho una política de brazos caídos para que ganara el partido que está hoy en el Esa es poder. mi impresión. Entonces, pero de alguna manera también se decía que era porque probablemente tenía un trasfondo sucio, un trasero sucio, como quieran llamarle.
En este caso, sí me gustaría que le dijeras a la gente realmente quién eres para saber qué esperar de ti. Mire, yo soy un ciudadano capitalino, como todos los que nos están mirando, la mayoría de los que nos están mirando, Alejandro. Toda mi vida me he dedicado a trabajar, toda mi vida me he dedicado a generar empleo, me he dedicado a hacer las cosas bien. Soy diputado a partir de 2021, son los únicos 2 años hasta ahora que estoy en una posición pública, pero llevo 12 años trabajando, 13 años trabajando en todos los programas para llevar a la ciudad al nivel que sigue. Tengo propuestas y soluciones a los problemas como el agua, gravísimos, como el transporte público, como la delincuencia. Y eso no porque yo lo haya inventado, sino porque he hablado con los expertos en la materia en todos los ámbitos para que esta ciudad sea una ciudad de primera y los que vivamos aquí tengamos oportunidades de crecer permanentemente. Eso es lo que es Javier González Cirio, una persona eficiente. Y eso es básico porque mira, hoy por hoy, por ejemplo, yo lo veo con la pobre de Xóchitl. Todos los días le aparece un muerto nuevo, ¿no? De lo que le imputan. Y después, 2 días después aclara. Pero realmente es que no podemos llegar a ese tipo de situaciones amarillistas, ¿no? Mira, por lo de la casa, por ejemplo, que le van a derrumbar su casa. La señora ya la vendió. No lo dice la señora Xóchitl porque lo contesta de una manera muy, muy coloquial. Pero la realidad es que es una desgracia lo que está pasando en algunos ámbitos de la política. Ahora, ella lo contesta muy bien. La están atacando y atacando y atacando y atacando porque sí corren riesgo de perder la presidencia de la República de alguna manera o de otra. Digo, esos puntos. Y los privilegios que con eso. Bueno, y además todos los actos de corrupción, todos los actos de delincuencia que han cometido son miles. Y el dinero que han desviado no tiene igual. Mira, te voy a poner en perspectiva, Alejandro, y a todos los que nos escuchan también. La estafa maestra, que fue lo peor que había sucedido en este país, que fue terrible, y sí fue terrible, fueron 6,000 millones de pesos. Nada más, lo que se han robado de Tren Maya y Refinería Dos Bocas son 900,000 millones de pesos. 150 estafas maestras. Y luego con una desfachatez quieren decir que son de interés nacional y por lo tanto guardar toda la documentación de los pagos y los usos de dinero por 20 años, que no lo van a lograr. Pero ese es el nivel de corrupción de Morena. 150 veces el peor caso de corrupción que ha habido en la historia de México, ya lo multiplicaron por 150, nada más en 2 cosas. Y súmale todo lo que viene apareciendo. Es realmente grave lo que está pasando, es terrible. Y por eso están atacando a Xóchitl, porque saben que si llega la oposición a la presidencia, pues van a quedar completamente expuestos de todas sus raterías, hablando en palabras que todo el mundo puede entender. Eso es lo que estamos jugando aquí. Un gobierno que llegó con temas de eliminar la corrupción y que ha resultado ser por 150 veces el gobierno más corrupto que hemos vivido en toda la historia del país. No, y además hay algo básico que es todo esto, ¿no? De alguna manera se habla de la corrupción, pero se prometió combatirla, ¿no? Y otra de las cosas que llama más la atención todavía es que ya se ve la corrupción como una forma de financiamiento, ¿no? Para ellos es una forma de financiamiento. Y te das cuenta de que una persona que pasó de ser un simple chofer a ser un terrateniente, sí, dices, oye... Nico Mollinedo. Exacto, no es lógico, no resulta lógico. Pero hay tantas personas que están así. Mira, yo genuinamente creo que López Obrador se va a ir a su rancho cuando acabe su gobierno dentro de 1 año y un poquito más, y no se va a ir con miles de millones de pesos. Él no, pero dejó que todo el mundo se quedara al país. A lo mejor él se va a dormir después de la mañanera y pues cuando el gato está dormido los ratones salen por ahí por todos lados. Y los ratones de Morena han sido terribles, porque en todos lados están cometiendo actos de corrupción que, te repito, no hemos visto jamás. Oye, nada más en tu caso, ¿no habrá alguien que por tu situación económica digan, oye, mira ya, la señora tiene dinero y ya mejoró su vida económica de un día para otro? ¿Xochitl? No, digo que te digan a ti, ¿no? Que te digan, oye, ya la señora tiene dinero y ya tienes tú de repente, cambiaste tu entorno. A ver, a mí me ha ido bien en la vida, yo he trabajado, me lo he ganado, he pagado mis impuestos religiosamente
Están mis declaraciones desde el año 2021, que entré al servicio público como diputado, las hago también religiosamente, y ahí están. Yo no oculto absolutamente nada. Entonces, yo voy a llegar a hacer un servicio público de 6 años, y voy a salir después de los 6 años con lo mismo o con menos que con lo que entré. Y todo viene un historial. Vienen impuestos que he pagado en los últimos 10, 20, 30 años, vienen mis declaraciones patrimoniales y vendrán las que siguen como jefe de gobierno. Y va a estar bien clarito, y a mí no me van a encontrar un flujo de efectivo o un edificio que no tenga sustentabilidad, que haya comprado con dinero público. No me lo van a encontrar jamás. Y eso es lo que queremos escuchar, ¿no? Eso es lo que queremos escuchar como ciudadanos, ¿no? Porque de repente te conviertes en empresario y generas chocolateras riquísimas, ¿no? O te casas con gente que tiene dinero y te puedes ir a Estados Unidos, etcétera, y son cosas que no son creíbles. Lo que tú nos estás diciendo es absolutamente claro. Exacto, lo que tú nos estás diciendo es que es algo que es creíble, y en ese sentido yo te preguntaría de cara al público, ahora sí mira a los ojos y dile en tus propias palabras, Javier, ¿quién eres? Soy una persona muy eficiente, soy una persona que está entregada a México, que ama a la Ciudad de México, donde nací, donde crecí, donde he vivido toda mi vida. Soy una persona que tengo también mucha capacitación, tengo estudios, conozco las problemáticas del mundo, del país, y más las problemáticas de la ciudad, y estoy enfocado a resolver los problemas de la ciudad. Eso será en 2024. No, desde luego, y aquí eso es lo que es importante, que queremos saber quién eres, porque luego de repente se descubren cosas y todo, y lo hemos tenido aquí. Ojo, no han sido preguntas programadas, no ha sido absolutamente nada preparado. Ha sido, obviamente, estudiamos el tema de lo que podemos platicar, y aquí estamos, y no me has dicho ni me has referido que te hiciera alguna pregunta en concreto. Ninguna, Alejandro. Todas abiertas. Eso es lo que quiero que se queden, porque no se preparan aquí las cosas, no nos comprometemos a hacer compinche de nadie. Que quede claro. Aquí lo que hacemos es una labor de información, y tú has venido a compartir, lo cual agradecemos. Finalmente, y esto ya para retirarnos del aire, ¿cómo ves el México que deseamos? ¿Qué los mexicanos realmente para qué estamos? Mira, yo veo un México, veo una ciudad y un país integrados al mundo. Veo un país que realmente tenga la grandeza que merece. Un país que sea pilar fundamental de la Alianza de América del Norte, tan fundamental como Estados Unidos. Hoy somos el hermano menor, pero podemos estar a la par. En ese país veo gente que tenga hambre de crecimiento, que tenga hambre de mejora, que tenga hambre de capacitarse, de trabajar, de ganar más, de tener una mejor calidad de vida. Y creo que hoy lo único que se pone entre ese ánimo y ese ímpetu del capitalino, del que vive en la Ciudad de México y del que vive en el resto del país también, es un gobierno que no los deja avanzar. Gobierno presente, quizá gobiernos pasados, y que con un gobierno que realmente tome ese ímpetu, que yo lo tengo, para salir adelante, para sacar adelante la ciudad, para generar empleo, para tratar a las empresas traer a las empresas extranjeras que inviertan y que generen más y mejores empleos cada vez, para poder resolver el problema del agua, que hay varias formas de resolver el problema del agua, nada más que no lo quieren hacer los gobernantes actuales porque no se ve en las urnas inmediatamente y porque cuesta dinero. Para resolver el problema del aeropuerto, que eso lo resuelve en 1 año y medio, por los próximos 50 años. Para todo eso, necesitamos que esos capitalinos con ímpetu, incluyéndome a mí, echados para adelante, logremos llevar a cabo estos propósitos, estas propuestas, para que salga adelante la ciudad y el país. Y yo lo voy a lograr. Excelente, Javier. Pues fíjate que se va a poner curioso el próximo año, porque de repente, el día de las elecciones, por lo que estoy viendo, es que este frente opositor va a querer que se tachen las boletas con una X de Xóchitl, sí, y otra X que te corresponde a ti. Además, Xóchitl y yo tenemos las mismas iniciales, ¿ya viste? Sí. Yo me llamo Javier González, Javier es con X en mi caso,
Y ella se llama Xochitl Gálvez con X y G. O sea, estamos para ahí que no se nos confunda. Es un preámbulo de algo, Sí, ¿no? sí. Muchísimas gracias por Muchas estar aquí. gracias a ti. Sobre todo gracias a ustedes que han participado en esta charla y ya tendrán ustedes la mejor opinión de quién es Javier. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Y gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima.